entiende, tienes esa percepción de estar completamente solo, que nadie puede ayudarte. De eso y más estaremos conversando hoy en De la Luna al Sol. Mi nombre es Claudia Siciliano y mi compañera es Maritza Sánchez. Bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo están? Feliz de acompañarte una vez más, amiga mía, en este nuestro programa de la Luna al Sol, donde nuestra única intención es que te sientas feliz y en compañía de dos amigas que te escuchan, que te entienden y que probablemente también han transitado de la oscuridad a la luz. Y hoy es un programa súper especial porque gracias a ustedes y a los comentarios que nos dejan y a los directs que nos envían, podemos hablar de un tema que sencillamente, pues de alguna manera nos ha movido a todos en algún momento de nuestras vidas, como lo es la soledad y el aislamiento. ¿Qué se siente? ¿Cómo es? Si es un trastorno, si está bien sentirme bien estando sola, o si más bien el aislamiento puede presentarse como algún tipo de enfermedad a largo y mediano plazo. Entonces, por eso hoy decidimos centrar este espacio en encontrar esas herramientas emocionales que les permitan a ustedes hacer frente a situaciones cotidianas de la vida, pero no ahora desde lo que ustedes ya han venido haciendo, que no ha dado resultado y que nos hace sentir una y otra vez en el mismo lugar, sino aportando estrategias nuevas desde una nueva mirada, por supuesto, desde la humildad de dos corazones, cuya única intención es que ustedes mejoren su calidad de vida a nivel emocional. Y desde nuestra humanidad, porque primero somos humanos y después todo lo demás. Así que yo creo que esa es la mejor compañía. A ver, Maritza, cuéntame, ¿de qué va o de qué se trata un poquito este término de la soledad o la percepción de sentirse solo? Ok, hay primero que identificar que de alguna manera hay algún tipo de soledad que es beneficiosa para encontrar respuestas a lo que sea que en determinado momento estemos experimentando. ¿Ok? Eso vamos por corregir que no está mal sentir en algún momento que necesitamos un espacio a solas para recargar y para obviamente darnos un espacio de tiempo y enfriarnos en el caso de que a lo mejor pasamos una rabia o en el caso de que a lo mejor nos estemos dando un tiempo de break en el que sintamos que necesitamos estar a solas con nosotros para encontrar respuestas. ¿Ok? Si lo vemos desde allí, no es algo tan malo o no es algo que necesariamente vaya a desarrollar un trastorno o una enfermedad mental a largo plazo, ¿no? Es como la forma que a veces tiene el ser humano de poder reencontrarse consigo y es en el silencio donde muchas veces encontramos respuestas para mejorar o aprender de los errores que hayamos cometido. Cuando podemos hablar, por ejemplo, de que se vuelve algún tipo de problema, cuando esa sensación no es beneficiosa para desarrollar emociones y pensamientos de que a nadie le importo o de que yo quizás estoy atravesando solamente por este tipo de situación de que no hay nadie igual que yo. Nadie Entonces me ya ahí como entiende, nadie me nadie ayuda. nadie me ayuda, a mí solamente me pasa esto no le pasa más a nadie. Comienzo a tener pensamientos extremistas en los que digo o todo es muy bueno o todo es muy malo. Estos pensamientos también pueden ser o están ligados a situaciones que a lo mejor ni siquiera están ocurriendo, pero yo las veo así. Y también hay que identificar cuando hablamos, por ejemplo, de aislamiento, cuál es el tipo de aislamiento que estamos haciendo, ¿no? Porque obviamente si estamos hablando del aislamiento por el tema del COVID, lo estamos hablando porque necesitamos estar aislados para que no nos contagiemos a otras personas. A diferencia del aislamiento que se da porque decidimos estar alejados socialmente de ciertas cosas o de ciertas personas y esto a la larga trae un problema, ya sea porque puedo desarrollar algo emocionalmente después. Y aquí voy con el tema, por ejemplo, si tengo una discapacidad, si tengo alguna condición mental, si a lo mejor tengo cierta edad y eso limita lo que es mi parte social, ahí puedo sentirme aislado y desde allí puedo experimentar a largo plazo otro tipo de situaciones. Ah, yo pensé que me ibas a dejar hablar. A ver, amiga. Sí, concuerdo un poco contigo.
Está la soledad física, que estamos solos, que no estamos a lo mejor en otro país, que realmente físicamente sí estamos solos, pero está una soledad que es emocional, mental, que es ese hecho que tú dices, bueno, no cuento con nadie, nadie me va a ayudar, nadie me entiende, ¿qué hago aquí? Realmente estoy solo, no tengo a quién acudir y somos seres sociales. O sea, el ser humano está hecho para no estar solo, por eso tendemos a tener esa necesidad de relacionarnos con el otro, porque evolutivamente para sobrevivir necesitamos estar en grupo, necesitamos estar pues acompañados. Efectivamente hay una soledad sana, que es la soledad que tú te distancias un poco para reencontrarte contigo mismo, para saber un poco, para conectarte y reconectarte y descubrirte realmente. Pero también, por otro lado, está el aislamiento, y el aislamiento es la parte que es, por decir, negativa, aquella que trae la dificultad, la sensación de malestar, porque si evolutivamente y naturalmente somos un ser para estar en grupo, para estar acompañado, el aislamiento sí trae pues muchísimo malestar, porque pues no tenemos a quién acudir y no se trata de estar solos, sino de sentir que estamos solos. Por ahí leí también que hay una soledad, que se habla de la soledad, una soledad en compañía, que se puede sentir soledad estando en compañía, y es mucho de lo que sucede un poco con las parejas, que a lo mejor tú tienes pareja, pero tú te sientes completamente solo porque no te entiende nadie, porque no puedes expresarte con nadie, porque todo es un problema y nadie puede salvarte de ahí, esa sensación de estoy triste y no nadie me ayuda, o estoy pasando por un problema y no tengo con quién contar. Una soledad no elegida, que es un poco lo que sucede con el duelo, la pérdida de alguien, te abandonaron, se rompió una estructura familiar, no lo elegiste, pero te tocó estar solo, y pues ahí se desencadena, bueno, cuáles son las fortalezas que yo tengo para sobrevivir, que muchas veces es, hago de todo para evitar estar solo. Y eso también causa muchísimo malestar, a pesar de que no te abandonen en teoría, tú tienes esa sensación de estar sola y estar abandonada. Y hay una soledad elegida, que fíjate lo interesante que es, que a pesar de que tú tomaste la decisión de estar en soledad porque para ti era lo más positivo, porque iba a representar a ti un cambio importante y un crecimiento importante, pasa por diferentes fases. Dentro de esas fases está el hecho de, por lo menos en una relación de pareja, querer regresar, aun cuando tú hayas elegido de manera consciente que lo mejor era terminar. Lo natural es querer regresar a ese acompañamiento o ese sentido de protección, algo que ya conoces. Y muchas personas hacemos lo imposible por no estar solo, y ahí es cuando viene el malestar, el problema. Sí, yo creo que también, claro, o sea, hay que saber diferenciar entre lo que me está haciendo beneficioso porque decido tomarme un tiempo para estar aislado o en soledad. No digamos O, aislado, porque aislado exacto, trae esa vamos, connotación de, ok, ahí sí estoy solo, aislado, no tengo con quién contar. Eso es realmente ok, materializada la soledad. ok, entonces vamos a decir que soledad, en soledad, que elegimos estar en soledad por X cantidad de tiempo, La sana. pero ¿cuándo, es decir, cuándo es que logramos identificar que se está volviendo distinta la cosa? Se está poniendo la cosa como color de hormiga. Fíjate que yo noté algunas cosas, dice algunas consecuencias del miedo a la soledad. ¿Cuándo es que se torna ya un poco no funcional, pues infuncional? Cuando tenemos consecuencias del miedo a la soledad, puede ser no poner límites, no aceptar que quieren irse y aferrarse a eso, pase lo que pase, te traten como te traten. Puedes aguantar agresiones, malos tratos, humillaciones por ese miedo que tienes a no estar solo, plantones, hacer el ridículo muchas veces, o sea, haz lo que sea conmigo, pero no me abandones. Esto trae muchísimo deterioro mental, este, te concentras muchísimo también en las cuales, cuando en el caso contrario, en el que estoy solo y busco pareja, pero no encuentro ninguna que me llegue a la talla, que también puede suceder. Incapaz de elegir ese buen compañero. Creer que no hay alguien que valga la pena para ti, eso también es una consecuencia de tener muchísimo miedo. Y pues es una de las causas de la infelicidad, la soledad, mantener, estar acompañado, cueste lo que cueste, para no te
para evitar que te abandones o evitar la soledad. Entonces, dicho así, sería como cuando obviamente está mi dignidad siendo vulnerabilizada por los aspectos externos que me permiten sentirme conectado de alguna manera, así eso no sea funcional para mí, allí es cuando puedo decir que estoy en riesgo. ¿Por qué? Porque por temor a estar solo, entre comillas, entonces acepto que me hagan esto y lo otro, y que de alguna manera no me doy cuenta, o sí me doy cuenta, pero no conscientemente de ese daño que se me hace a mí mismo y que al final, fíjate, No estoy fíjate que, consciente que lo que estoy tratando de evitar es el hecho de no estar solo. pero fíjate esto, ¿no? Y esto también puede tener otra O en connotación que pareja. va mucho más allá, porque si hablamos, por ejemplo, del caso del maltrato, donde por lo general muchas de las parejas tienden a quedarse por temor a estar solos, ya sea porque no se puede valer por sí mismo, o porque económicamente no pueden dejar a la pareja porque es el que sustenta la casa, etcétera. Aquí es donde yo digo, bueno, estás al final creyendo que estás acompañado, pero en realidad estás solo y estás aislado, porque en el caso de la mujer maltratada, cuando la mujer maltratada decide quedarse dentro de la relación por miedo a esa desconexión de sentirse vulnerable, porque, bueno, aunque no estoy sin esta persona que me maltrata, por lo menos, bueno, me da la comida, un ejemplo. Y al final igual me aísla, porque no puedo estar en el medio social donde yo estoy, porque entonces los demás van a hablar de lo que a mí me está pasando y eso me hace confrontar con esa realidad que yo no quiero mirar. Entonces, de alguna manera, mis amores, si ustedes están escuchando esto, estemos claros en definir que hay un tipo de soledad que es sana, ¿ok? Y que la elegimos porque queremos reencontrarnos con esa parte de nosotros que por cualquier motivo, de alguna manera, necesitaba encontrarse un espacio para sí, ¿ok? Eso fino, eso está buenísimo. Perfecto. Excelente. Y hay muchas Ahora, personas que no saben, o sea, que ni siquiera se permiten el hecho de esa soledad sana. Eso de me voy un día por lo menos a la playa, a contactarme conmigo, a disfrutar de mí misma o lo que sea, hasta ese tipo de momentos que son actividades en solitario, no se lo permiten para evitar esa sensación de, uy, no me gusta estar sola. y aquí esto también está relacionado con el tema, me estoy acordando de cuando vimos, por ejemplo, creo que era psicología evolutiva, que hablaba mucho de la parte del apego con John Bowlby, que decía que justamente cuando crecíamos tendíamos a relacionarnos dependiendo del tipo de apego que teníamos en la infancia. Entonces, este Nuestro tipo de apego adulto apego, tiene más o menos las mismas características de nuestro apego en la de infancia. apego infantil. Entonces, yo me quedo pensando, bueno, esto me hace como consonancia con el tema del apego evitativo inseguro, que justamente para sentirse vinculado, de alguna manera acepta o hace de todo para que el otro esté allí, aunque ese otro no me haga sentir del todo bien. Entonces, para no volvernos aquí un arroz con mango, yo creo que lo más importante de identificar es saber que de alguna forma tenemos la oportunidad de poder ver esos factores de riesgo que nos acaba de mencionar Clau, que son súper importantes, y desde allí decir, bueno, ¿qué hago con esto? Esto es lo que estoy sintiendo. De alguna manera, esto que estoy sintiendo me hace sentir aislado. O sea, una cosa como que me está llevando a la otra, porque, ok, estoy viviendo todo esto, pero de alguna manera me estoy aislando del mundo real, en donde en el mundo real no está siendo como yo me lo estoy imaginando o lo que yo estoy viviendo. Ahora, ahora me pregunto yo o rescato yo de algo tú dijiste, porque no es lo mismo, o sea, está muy penalizado el hecho de, uy, el apego es malo y no. El apego es el vínculo que establecemos de la infancia, es un modo de percibir el mundo, la disponibilidad que tiene el otro conmigo. Y sentirme protegido y en seguridad, y el apego es necesario para el ser humano. Ahora, lo que genera malestar quizás es la dependencia emocional, es ese apego que ahí es tan inseguro como tú dices, que hago todo porque no me dejen. Y ese es el que genera malestar. Pero también puede pasar, como el caso del apego evitativo, que no sé, aun cuando quiero relacionarme con el otro, lo evito. No confío tanto en ese otro. Y Y ese ese es incluso, claro, me puede hacer aislar.
eso es un poco lo que yo nombré de, bueno, hay gente que cree que la pareja que tú consigues tiene que tener las características específicas porque si no, no va a concordar conmigo, no va a funcionar. Entonces, es importante rescatar en este tema de la soledad o del miedo a la soledad, revisar cuál es nuestro sistema de De apego. apego. Ujú, Ujú. correcto. Y eso es hermoso, porque cuando uno descubre eso, uno entiende de qué manera se ha relacionado en la vida durante X cantidad de tiempo, ¿no? Ojo con esto, no estoy diciendo que esto es malo, que si tú no identificas cuál es tu tipo de apego, eso quiere decir que no, o sea, No, no, simplemente te da un panorama más abierto, algo que tú puedes indagar, a ver como si tú confías en el otro y crees que el otro puedes confiar también. Pero quiero decir con esto también que el apego no tiene nada que ver con algo negativo. Al contrario, el apego es necesario. Lo que quizás genera malestar es esa dependencia emocional, no permitirte una vida o un tiempo en soledad porque crees que correcto. no eres capaz. Bueno, habría que verificar porque cada cabeza es un mundo y pues somos muy diferentes. Pero bueno, una de las características es que a lo mejor, no sé, no serás capaz de sobrevivir, nadie me va a querer. Tiene algo que ver mucho con tus creencias y tu panorama en el autoestima, pues. Y creo que es hermoso lo que dices, ¿no? Porque fíjate que también pienso, mientras tú hablas, estoy pensando, por ejemplo, en lo que ocurre con los padres que se dedicaron toda la vida a criar a los hijos y los hijos se van. Entonces Miedo viene vacío. el nido vacío, entonces luego los papás se sienten en soledad, aunque no están solos, pero se sienten así porque vivieron toda la vida para los hijos. Entonces cuando los hijos se van, yo me siento solo y después que me siento solo, yo vengo y me aíslo porque es que no está la razón de mi vida. A ese tipo de situaciones en la que llamamos nosotros algo, obviamente, que tiene tendencias patológicas, porque pues es evolución humana en la que ciertamente estamos listos para acompañarnos unos a otros, pero eso no significa que en la evolución humana diga tienen que estar todos juntos por el resto de sus vidas para que puedan vivir, cosa que no es así, porque en la realidad, incluso cuando tú estás en pareja, tú no estás para vivir por el otro, ni a través del otro, Ni tú para que estás, te hagan feliz, ni tú para ser feliz. Están para o sea, compartir para la vida. compartir eso, ¿no? Entonces, ahora la situación que ha pasado con el tema del coronavirus es que, claro, aquellas personas que tienen ciertas estructuras de personalidad que están en el área de lo que es la parte de, bueno, evitar o lo que es la parte de busco sentirme solo o sola, y esto afirma que verdaderamente yo me estoy sintiendo solo, porque es que ojalá uno pudiera ser consciente de lo que uno piensa y de lo que uno hace. A veces eso está en automático A en veces lo ese que uno desea está por un lado y lo que uno hace por otro. por otro, y en esa punta del iceberg que no podemos ver, que está debajo del mar, imagínense ustedes en este momento un iceberg, arriba está lo que podemos ver, como lo consciente, pero cuando vamos hacia abajo está como todo eso que hemos sepultado porque nos ha hecho daño, o porque sencillamente es mejor tenerlo ahí para no recordar que en algún momento de la vida me hirió, pero lo saco a la luz inconscientemente, como por ejemplo, bueno, hago como que todo tiene una congruencia. Ajá, me dio coronavirus, me siento más solo de lo que realmente estoy, me aíslo, ahora nadie quiere hablar conmigo, cuando hay otros medios que podemos utilizar, como por ejemplo las videoconferencias como lo tenemos, incluso comenzar a suscribirme en redes de apoyo a través de la distancia, para aquellas personas que tengan mayor edad, porque también hay que ser responsables y no solamente hablar de personas que están en la mediana edad o en la adultez, sino el adulto No mayor. solamente en pareja, también como tú dices, en los Exacto. ancianos, sí. Exacto, entonces, ¿cómo hacer? Por ejemplo, ajá, bueno, en mi caso, yo me volví una experta de enseñarle aquí a todos en mi casa cómo se utiliza el Instagram, cómo nos podemos meter en Facebook, cómo se pueden sentir Como más llamar, conectados, cómo llamar, cómo sentirnos más conectados a la vida afuera, aunque obviamente sea la tecnología la que esté de por medio, pero es que no es algo que dependa de nosotros, es algo que a nivel mundial estamos atravesando, ya van 3 años, Clau, y querámoslo o no, para nadie es un secreto que esto ha causado sus estragos psicológicos dentro de la humanidad. Entonces, ¿quiénes son los más afectados? Por supuesto que los ancianos, los niños, incluso nuestros adolescentes, que obviamente con todo esto se están sintiendo mucho más solos y mucho más aislados, porque hay muchos países todavía donde no inician las clases y donde no pueden ir a un colegio a socializar, que como tú lo dijiste, o sea, somos seres sociales
es algo que necesitamos. Que está, Entonces, y que pudimos evidenciar el hecho de que estar en comunidad y el contacto persona con persona es tan importante. O sea, con el coronavirus creo que todos nos dimos cuenta de que necesitaba salir a hablar con alguien y verle la cara a alguien. Y cuando muchas personas cambiaron, y lo hablo por mi grupo de colegas de la psicología, que cuando uno cambia al tema online, uno le hace falta ver personas, tener ese contacto también con las personas y no estar solamente con una, que aun cuando la tecnología te ayuda, no es lo ideal que tú solamente puedas tener contacto con un aparato. O sea, los correcto. seres humanos necesitamos también ese contacto. Por eso se dice, no hay, los dos extremos son los que causan malestar. Quizás esa necesidad extrema de estar con una persona, pero también el aislarte completamente. Tenemos que un equilibrio, aprender a estar solos en temporadas para conectarnos, para crecer, para descubrir, pero también eso no significa que tengamos que aislarlo. Podemos estar con personas que queramos, que sean nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros hermanos, nuestras amigas, mantenernos acompañados aun cuando no tengamos una pareja. Con Hay alguien algo que nos importe además y que nosotros tengamos la percepción de que le importamos. sí, fíjate que incluso podemos hacer cosas alternativas, como dedicarnos a algo que nos guste. Al que le guste la pintura, puede crear unos cuadros. Al que le guste, por ejemplo, la jardinería, se ha comprobado que la gente que está relacionada al tema de la naturaleza, pues la naturaleza cercana a ti tiene como esos grandes beneficios a nivel de salud emocional. Aquellas personas que deciden comprar una mascota, porque, bueno, también sabemos que hay personas que lamentablemente se han quedado solitas por el tema migratorio, entonces, bueno, el tema de una mascota, el tema de un jardín, el tema de quizás pintar o el tema de aprender a utilizar las plataformas digitales, incluso, claro, algo que a mí me ha funcionado desde que llegué a este país ha sido encontrar como esa parte espiritual que yo sentía que estaba perdida y eso me ha conectado, por ejemplo, con la iglesia, ¿no? O sea, porque no es un tema solamente de la iglesia, ojo con esto, no estoy aquí diciendo qué religión La sea, espiritualidad en general, o la sea, la espiritualidad en creencia general, que tú exacto, tengas. que tú tengas, pero lo que más me ha gustado es que no solamente el concepto de iglesia, sino todo lo que tú haces dentro de un lugar que tú consideres te eleva a lo que es la parte espiritual, ¿no? Entonces, porque tú te conectas con otras personas, hay gente que está en la misma vibra que tú, aunque El no hecho sean de los mejores pertenecer a amigos. un grupo. Exacto, acabas de decirlo muy bien. Yo creo que esa palabra resume todo el podcast de hoy. Al final, lo que queremos los seres humanos es pertenecer, sentir que somos parte de algo, así sea online. Pero cuando tú sientes que perteneces a algo, no te sientes ni aislado ni solo, porque sabes que de alguna manera te conectas hacia ese algo o alguien que está a tu alrededor. Cuando tú estabas narrando un poco eso de que las personas, lo recomendable también es hacer actividades en las que fluyamos, en las que nos vaya bien, también ha funcionado muchísimo, sobre todo en el tema del coronavirus, que hay gente que se quedó en casa, pero que utilizó eso que sabe hacer, que lo distrae, la pintura o la manualidad, lo que sea que hagan, pero para compartirlo con otros. Y eso también te da una sensación de estar conectado con los demás y los demás los otros te responden y tú te sientes creando una comunidad en donde todos tienen como gustos e intereses similares. Entonces, Sí. si tienes algo en lo que eres muy bueno, también sería buenísimo compartirlo. Y ahí te vas a sentir mucho más apoyado y perteneciendo a un grupo, algo con lo que tú te sientas identificado. Sí, eso es importante. Y lo que menciona, o sea, esa palabra es como lo que más se me quedó así en la cabeza. Bueno, al final, en realidad, eso es lo que queremos. Incluso si lo llevamos al plano familiar, algo que también puedes hacer en familia es justamente como involucrar a los miembros de tu familia dentro de las cosas que se hagan o de las decisiones que se tomen. Porque está comprobado ya que cuando somos parte de la interacción familiar respetuosa en la que todos los miembros de alguna manera participen, automáticamente ya no nos sentimos como en esa fase de, bueno, estoy sola estando acompañada. No, o sea, ya no estoy sola, ya sé que vivimos varios, tenemos diferentes formas de pensar, pero al final pertenecemos a ese grupo que nos sostiene. Y que pase lo que pase, te va a aceptar y no te va a rechazar. Entonces, a lo único que yo te recomiendo que te aísles es a las malas noticias, a las cosas negativas que aparecen en redes sociales, a las cosas que tienes que limitar. Por ejemplo, en la mañana, en lugar de pararte y poner el canal de noticias, pon otra cosa.
Puedes hacer una oración de agradecimiento, puedes agradecer, puedes hacer una respiración en que te mantenga en el presente. Pero como que yo creo, claro, que también la invitación puede ser como a reescribir nuestros hábitos de salud mental, porque a veces los hábitos que tenemos no son los más propicios. Yo, por ejemplo, dejé de seguir un poco de cuentas de noticias porque me iba a volver loca, literalmente. Y yo dije, no, o sea, esto saniticé mi Instagram y mi Facebook porque dijo, no puedo seguir así. Ahora que tenemos la posibilidad de salir, bueno, por lo menos en algunos países, sal, da un paseo, si estás solo no importa, igual sal, mantén ese contacto humano, conoce personas, mantén un círculo de amigos que es sumamente fundamental. Si no tienes amigos, pues busca un grupo de apoyo, pero mantente conectado a lo humano. Eso te va a dar muchas herramientas, mucha fortaleza y puedes descubrir un mundo de posibilidades y de acompañamiento. Así que bueno, estamos muy contentos de poder compartir este programa contigo. Una última actividad y recomendación es que si en el caso de que te dé miedo a la soledad o que tú consideres que le temes muchísimo a eso, date pequeñas actividades en soledad. Permítete ir al cine solo, ve a la playa solo, léete un libro en un parque, ve a almorzar solo. Hay gente que tiene súper penalizada porque le da vergüenza el hecho de ir al cine a ver una película. Al contrario, permítete ese contacto y esa reconexión contigo mismo. Descúbrete, date ese permiso. Haz esos pequeños ejercicios en soledad poco a poco, aun cuando estés en pareja. Y si no le estás, pues también disfruta de ciertas actividades que puedes hacer en solitario. Y también, por supuesto, prestar algún servicio, o sea, hacerte parte de la comunidad, ayudar de alguna manera, ser parte de una bonita causa. Y hay en todos lados. Ahorita en pleno, pues en todos los países hay algo siempre que podemos hacer por ese alguien que incluso puede estar hasta cerca de nuestra misma familia. Entonces, hoy ha sido un gran placer para nosotras poder compartir contigo este tema de la soledad y el aislamiento, dejándote saber que siempre tenemos opciones, que lo más importante es buscar ayuda. Si tú sientes que algo de lo que hemos dicho hoy está perdurable en el tiempo contigo y nada de lo que hagas cambia o elimina esa sensación de sentirte solo o ese comportamiento consciente de aislarte, busca ayuda. Recuerda que a veces necesitamos a alguien que sea experto en el tema, sobre todo de salud mental, para que nos pueda decir por dónde comenzamos, por lo menos cuál es ese primer paso, que yo creo que a veces los recursos están dentro de ti. Yo no tengo duda de eso, ni todavía tampoco, esos recursos están allí. A lo mejor lo único que hacemos nosotras es como darte un empujoncito o mirar desde otro panorama lo que te está ocurriendo para que puedas encontrar esos recursos que ya están allí. O prenderte la luz para que sí los veas. Recuerda que no estás solo. Muchos de nosotros, aunque en silencio, pasamos por cosas muy, muy similares. Así que fue un placer para nosotros acompañarte nuevamente en este camino de la luna al sol. Mi nombre es Claudia Siciliano, mi compañera Maritza Sánchez. Síguenos en nuestras redes sociales, denle a suscribir y por favor déjennos sus comentarios y los temas de interés. Adiós.